No sé si esta materia la vayan a cambiar más adelante, pero por lo pronto pues está impartiendo a estos que ya están, estos muchachos que ya están. Bueno, vamos a comenzar. Esta parte, esta presentación cubre muchos temas. Yo nada más extraje lo que corresponde a las restricciones que le estamos poniendo a las tablas o los constraints para poder entender el manejo de estas reglas que vamos a utilizar en nuestras tablas. Entonces, vamos a continuar. Pues el objetivo principal de utilizar las reglas o de ver esta presentación es describir los constraints, las reglas que vamos a estar utilizando, crear y mantener los constraints. Yo creo que una vez que ya creamos, en este caso, las reglas, constraints, pues ya es muy difícil que las movamos, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando estamos haciendo la planeación, lo hagamos de una forma gráfica, como lo hicimos en el ejercicio cuando estábamos creando las tablas, ¿sí? Para ver la relación que tenemos, o si no es allí, pues verlo aunque sea en papel, si no lo queremos meter aún en la computadora, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir aquí lo que ya vimos el día de ayer, de qué son los constraints. Estas reglas o funciones que vamos a crear para nuestras tablas, nos dice que fuerzan las reglas a nivel de tabla, ¿sí? Las constraints previenen el borrado de una tabla, ¿sí? Si existen dependencias. Entonces, ayer les comentaba que si tenemos en este caso una tabla de movimientos, ¿sí? Por decir, salidas de material de un almacén, y tenemos una tabla padre de los artículos que está relacionada a los movimientos y nosotros queremos eliminar el papá, por decir la tabla principal, pues simplemente no nos va a dejar, porque a veces sí es difícil ir a saber, este número de parte ya está muy viejo aquí, yo creo que ya tenemos que eliminarlo. Nada, pues tenemos aún registros con ese número de parte, entonces no podemos eliminarlos. Y estas reglas pues sirven para eso precisamente, para evitar eliminar algunos registros que pudieran tener todavía alguna importancia en los movimientos de nuestra base de datos. Aquí, aunque nos dice que los siguientes constraints son válidos en Oracle, pues son los mismos que vamos a utilizar o estamos utilizando en MySQL. Yo creo que en la mayoría de las tablas se utilizan, ¿sí? Ayer creo que nos faltó ver el check nada más. Pero me pasé y me voy para atrás. Sí. Profe, Mándeme. ¿podrá haber manera que después podamos ver nosotros ese documento? Sí, ese se los puedo subir ahí a los documentos que tengo. Lo tengo privado ahorita, ¿sí? Lo voy a poner público para que lo puedan ver. Muy bien. Entonces, la guía para el uso de los constraints, ¿sí? Primero que nada, asigna un nombre a la restricción. Como ya lo vimos, los nombres de las restricciones se ponen en base a una letra, por decirlo así, una letra F para las ciudades foráneas, una P para las ciudades primarias, ¿sí? En caso contrario, el servidor generará uno usando un formato específico y aquí depende del servidor que estemos utilizando. En este caso, como se está utilizando o es esta presentación para manejarla en Oracle,
Pues Oracle está utilizando la letra C, ¿sí? Y esto lo hace de manera automática. Ya saben que, por ejemplo, cuando no creamos nosotros en una tabla, no le ponemos una llave primaria, en algunos manejadores de base de datos nos crea un campo de forma automática y a ese lo asigna como llave primaria. Aquí funciona de la misma manera, ¿sí? La máquina le va a crear de forma automática el constraint. Entonces, es recomendable que nosotros tomemos el control de esos nombres que vamos a utilizar para lo que es la llave foránea, ¿sí? O la llave primaria, como necesitemos poner. Se puede crear una restricción en el momento de crear la tabla, ¿sí? Como ya lo vimos, ya lo hicimos, ya hicimos el ejercicio. Al momento de que estamos creando la tabla, podemos crearlo. Después de la tabla, después de que la tabla ha sido creada, pues también podemos modificarla y agregarle en este caso la regla o constraint que estamos por crear. También se puede definir una restricción a nivel de columna, ¿sí? O a nivel de tabla, según como lo necesitemos. Cuando vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, un campo en el caso de, por decir, de recursos humanos, que nosotros queremos que la tabla de, no sé, tabla de salarios, por decirlo así, solamente tenga esté relacionada con una tabla de los salarios que existen, ¿sí? Entonces podemos utilizar una relación, igual una restricción de los tabuladores a los salarios que estamos utilizando. En el caso, vamos a hablar que estamos hablando de los empleados sindicalizados, que todos ellos están bajo una tabla o bajo un contrato. Bueno, pues esas tablas se ponen como reglas para que todos los del sindicato, depende en este caso del nivel que tengan, es el salario que van a tener, y a partir de ahí pues se pone la llave foránea, ¿sí? Como una regla, ¿sí? Aquí en este ejemplo vamos a ver la forma en cómo el script o la sintaxis podemos utilizarla en este caso para entender pues un poquito más lo que vamos a estar creando. Aquí la sintaxis, como ven, no varía mucho, ¿sí? Estamos creando una tabla, el esquema, como está aquí, sabemos que es la base de datos, seguida de un punto y luego el nombre de la tabla, ¿sí? La columna, el tipo de datos, si es input, perdón, si es integer o si es varchar o es var, ¿sí? Y enseguida el default, que dijimos que el default es una restricción o una regla que nosotros también le ponemos. Si queremos que en ese campo siempre se escriba lo mismo, pues ahí le vamos a poner el default, ¿sí? Y luego le vamos a poner a otra columna lo que es el constraint, ¿sí? Y luego ya vamos a relacionarla con la tabla externa y vamos a ponerle en este caso el constraint de acuerdo a los campos que estemos relacionando, ¿sí? Aquí en la parte de abajito estamos viendo una tabla, una base de datos de empleados, ¿sí? Donde tenemos en este caso el número de empleado, que es numérico de 4. El nombre, varchar de 10. El departamento, numérico de 7 con 2 decimales. En el caso de nosotros de MySQL, maneja los flotantes. En este caso, aquí se maneja diferente, numérico de 7 enteros
de los cuales 2 son decimales. En el departamento, como dijimos, no se permiten nulos, porque es muy probable que en algún momento el departamento lo utilicemos también como una llave foránea, ¿sí? Aquí lo que está poniendo como llave foránea es el número del empleado, ¿sí? La llave primaria lo está poniendo como número el número de empleado o el campo lo está utilizando constraint, pero para primary key, ¿sí? Y acá más abajo, pues se le está indicando primary key and num. Regularmente en algunas funciones que utilizamos de programación, en algunos casos vamos a tener que utilizar estos nombres, ¿sí? El campo que utilizamos para el constraint, ¿sí? Son casos muy especiales, pero se pueden utilizar. Entonces, sí tenemos que poner nosotros, como nos indica las reglas de cómo vamos a estar manejando esos nombres, ¿sí? Ya sea de llave primaria o de llave foránea, ¿sí? En este caso, aquí está utilizando m-m, ¿no? -pk y el campo no, ¿sí? Que es básicamente este mismo que está aquí, pues es la llave primaria, ¿sí? Nada más aquí pues no fueron congruentes con los nombres, con los tipos de letra, ¿verdad? Siempre tenemos que, si es minúscula, pues minúscula, ¿verdad? Entonces, de preferencia, pues es exactamente el mismo nombre. Inclusive cuando estamos haciendo nosotros el script, al momento de que vamos escribiendo los nombres, la máquina nos va poniendo la lista de los campos que llevan esas letras, ¿sí? Entonces ya nada más seleccionamos, está mayúscula o minúscula, la máquina va a saber cómo tomarlo, ¿sí? Entonces, prácticamente esta es una definición que los ejemplos son muy similares a los que estuvimos hablando el día de ayer, nada más que ayer pues sí estaban directamente en lo que es el MySQL. Aquí ya estamos hablando de Oracle y como ustedes pueden ver, no varía mucho. En la parte de las condiciones o definiciones de los constraints, ¿sí? A nivel de columna, ¿sí? Pues vamos a poner aquí, obviamente, la columna, como ya hemos dicho, la están manejando como el nombre del campo, ¿sí? El nombre del campo, constraint, la palabra constraint y el nombre del constraint que estemos utilizando, ¿sí? Constraint tipo, ¿sí? Es básicamente la sintaxis que se está utilizando para poder hacer ya a nivel de campo. Nosotros no hicimos un ejercicio para ver los constraints a nivel de campo, ¿sí? Lo hicimos básicamente relacionando tablas generales a particulares, ¿sí? Por decirlo así. Aquí la función, ¿sí? O la constraint no null, como ya lo estuvimos viendo, hablando el día de ayer, que el null, ¿sí? Es algo que no existe, no es ni el espacio. Pudiéramos pensar que es el espacio hablando de algo, ¿verdad? No, porque el espacio tiene un código binario, ¿sí? El null no existe, no lo tiene, ¿sí? Entonces, este constraint asegura que los valores nulos no serán permitidos para la columna, si estamos hablando en este caso de esta columna. Y ya de esta tabla, ¿sí? Estamos hablando de la tabla de empleados, que tiene el número de empleado, el nombre, ¿sí? El
el trabajo o el puesto que tiene y el departamento donde está, ¿sí? Entonces, como crearon esta tabla que a este campo, que es el nombre, no va a permitir que entren nulos, ¿sí? Ningún registro podrá contener un valor nulo para esta columna, porque así se le indica, ¿sí? Ausencia de la constraint no null. Cualquier registro puede contener un valor nulo para esta columna, ¿sí? Así lo crearon. Entonces, definitivamente, este campo y este campo, cuando estemos creando la tabla, le vamos a poner not null. Son campos que tienen que estar llenos, requeridos. Igual que es el departamento, ¿sí? Si se fijan aquí, es tabla de empleados, pero ya está utilizando, en este caso, una segunda tabla, ¿sí? Una tabla probablemente donde estén todos los nombres completos de los departamentos, ¿sí? En lo que es el script para la creación de una tabla, ¿sí? Como la que estábamos viendo ahorita, pues este es el script que utilizaríamos, ¿sí? SQL script tabla emp, hablando en este caso de la base de datos, el campo empNum va a ser numérico de 4. El nombre va a ser varchar de 10 y aquí se le está diciendo not null, ¿sí? A este no le dijimos nada, ¿verdad? Así lo crearon, está bien. No va a permitir valores nulos, ¿sí? En lo que es el nombre, el puesto varchar 2 de 9 son tipos de datos de cada manejador, pues así lo maneja la sintaxis, ¿sí? MGR, número 4, la fecha de contratación, pues fecha, y así se maneja el tipo de dato en SQL, en MySQL. El salario, ¿sí? Y este campo, no sé qué se vaya a almacenar allí, pero es un campo numérico 7 con 2. Y más abajo pues tenemos el número del departamento, o depnum, es número, ¿sí? 7 con 2. Aquí pues quién sabe por qué le dejaron decimales, ¿sí? Que numérico 7 con 0 pues es números o enteros, ¿verdad? Y también le pusieron la regla de que no acepte nulos. Ni nulos aquí ni acá, obviamente. Entonces, igual por regla, debe entrar el número del empleado, que no debe haber nulos, ¿sí? Entonces, aquí nada más para ver algo diferente a lo que vimos también pues el día de ayer. En lo que es la función constraint unique, ¿sí? Aquí se aplica en este caso a esta columna, ¿sí? Que lo que estábamos tratando de ver es de que aquí en la columna dname no exista un departamento, ¿sí? Diferente número, pero con el mismo nombre, ¿sí? Entonces se le pone la regla para que aquí sea único. Pudiéramos pensar, pues, ¿quién se va a equivocar si tenemos en una empresa alrededor de, no sé, 15 departamentos? Pues los puedes ver todos en la pantalla, ¿sí? Pero cuando estamos capturando los datos, no sabemos si, por ejemplo, el departamento de ventas ya está registrado esa descripción, ¿sí? O el nombre del departamento, ¿sí? Entonces se le pone unique key para que nos ayude o le ayude al usuario a estar más
observador en este caso, a estar revisando que sus datos pues no se le pasen, ¿sí? Porque si le dejamos todo al usuario a que controle esto, pues está difícil, ¿sí? Se nos van a ir los datos, se nos van a ir, ¿sí? Errores. Entonces, aquí en esta parte está poniendo la restricción unique para evitar precisamente esa parte. Entonces, al momento de que estamos capturando, ¿sí? ¿Se fijan? Aquí tiene departamento 30, sales, y aquí departamento 50, sales. Entonces, con esta restricción no permite DNAME, sales, ya existe, ¿sí? Es lo que le diría en este caso al usuario al momento de capturar, ¿sí? No existe el 60, ¿sí? Porque en este caso pues está en blanco, ¿sí? Nomás está location, ¿sí? Boston, pero este no existe, entonces lo deja pasar. No estamos diciéndole que no acepte blancos, va a aceptar uno, ¿sí? Sí, sí. Entonces aquí acuérdense que este es muy diferente a primary key, aquí se acepta blancos y puede aceptar nulos también. Pero ¿sí? solo uno, ¿verdad? Exacto. Pues igual acá pues está en este caso el script para crear esa tabla que estábamos viendo ahorita, ¿sí? El constraint del DNAME unique key es lo que utilizaríamos nosotros para escribir aquí la descripción del departamento, ¿sí? Que va a ser unique key, pero nada más es para revisar, que la máquina nos ayude a revisar esa parte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Entonces, esta otra regla, ¿sí? O este constraint primary key, pues es precisamente eso, ¿verdad? Poner la restricción a este campo, departamento. No va a aceptar aquí que existan dos números iguales, ¿sí? 10, 20, 30, 40 y con sus nombres cada uno de ellos y el location, ¿sí? O la ciudad. Entonces, si quisiéramos nosotros insertar otro departamento 20, aunque sea diferente descripción, ¿sí? Nos va a decir esto, no permitido, departamento 20 ya existe, porque aquí está aplicando la regla de la llave primaria, ¿sí? Pueden tener una regla, un primary key, y pueden tener aquí el unique, y están revisando los dos al mismo tiempo, ¿sí? Igual por acá también. Si ustedes quieren tener que no se repita la locación, pues también tendríamos que poner otra regla, ¿verdad? Pero aquí pues nada más se le puso a estos dos. Y por ejemplo ¿sí? De acuerdo a cómo creamos nuestra estructura de la tabla, sí permite que se capture, ¿sí? Aunque sea nulo, ¿sí? Porque nosotros cuando creamos la tabla, le dijimos eso, no le dijimos aquí not null. Entonces, al capturar el dato, puede darnos oportunidad de grabarlo así. ¿Sí? Sí. Aquí dice, no permitido departamento en nulo. ¿Sí? Quizá, pues yo no veo en ninguna parte que esté bloqueándolo, ¿sí? Pero quizá por ser llave primaria, por eso no lo acepte, ¿sí? No permitido, departamento es nulo. Si nosotros en el SQL
no le especificamos, nos va a dejar. Aquí, como es Oracle, no lo especificaron y no lo permite. Necesitamos nosotros hacer una prueba con uno de los tablas que tenemos ahí. No le especificamos nada. A ver qué nos dice. Yo estoy seguro que nos va a permitir, porque tenemos que ser específicos en lo que estamos creando aquí en esta parte. Bueno, aquí más abajo le están poniendo en esta parte de lo que es el departamento, ¿sí? La constraint primary key, ¿sí? Por eso hasta acá donde íbamos, pues nos permitía, ¿sí? Profe, Y aquí dice, mándeme. bueno, lo que estaba viendo aparte, al momento que sale el script para hacer la tabla, yo veo, por ejemplo, que para todas las restricciones sí se tiene que usar la palabra constraint, pero ya había visto ejemplos también que no dice porque es MySQL o a lo mejor porque es diferente la de esta, pero que por ejemplo la primary key no necesita escribirse la palabra constraint. No sé si usted sabrá de eso. Pues depende de si nosotros queremos tener, al momento de que vamos a crear la tabla por script, tenemos que especificarla, ¿sí? En algunos casos, como vimos el día de ayer, si no la especificamos, el manejador nos va a crear ese nombre, constraint, y nos va a aplicar el nombre que la máquina quiera, pero lo va a poner, ¿sí? Ok. Sí, de esta Entonces, forma nosotros asignamos el nombre que le estamos dando y en el así otro se es. asigna solo. Así es, sí, entonces sí tenemos que tomar ese control para que la máquina ya tiene sus nombres, vamos a decirlo así, preparados, en dado caso de que tú no lo apliques. Nosotros nada más nos vamos por esta parte, por el primary key y especificamos el nombre del campo, Ajá, ¿sí? sí. Pero en este caso, para lo que es Oracle, pues aquí se le pone directamente y nosotros lo haríamos también si queremos tener ordenados todos los constraints que vamos a utilizar. Ok. Sí, podemos decir que es más correcto hacerlo de esta forma, que especificamos constraint y que le asignamos nosotros mismos el nombre. Así es porque nosotros estamos ya relacionando de qué se trata el constraint, desde que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Ujú. De otra manera, la máquina nos va a poner, si acaso, 2 letras para identificar el constraint y no vamos a Sí. saber ni qué campo es. Ujú. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, aquí en esta parte, pues ya con esta línea, con la línea 6 que vemos aquí, ya no nos permite agregar este dato, ¿sí? Aquí ya lo bloquearía. Acá pues no veíamos nada de eso, ¿sí? Todavía lo podía permitir, pero aquí ya no. Igual aquí pues tenemos lo que es la llave foránea, que ya estuvimos viendo el día de ayer, pero aquí lo vemos más gráficamente, cómo se relacionan y cómo están en este caso los datos, ¿sí? Aquí tenemos dos tablas, vamos a decirlo así, principales. Departamento, ¿sí? Que es una de las tablas principales. ¿Por qué principales? Porque esta tabla, así como nos lo están mostrando aquí, no tiene en sí relación en sus campos de este lado con otra tabla, simplemente es llave primaria con lo que venga más adelante, ¿sí? En este caso, tabla de empleados. Entonces, aquí para esta tabla, esta es la tabla principal o la tabla papá, ¿sí? Esta ya es una tabla, es principal, pero es dependiente de esta. Entonces, aquí en esta parte, como pueden ustedes ver, tenemos
la llave primaria 10, 20 y con sus respectivos departamentos y locaciones o ciudades. Y acá en esta parte tenemos la llave foránea, ¿sí? Tenemos el 10, tenemos el 30, ¿sí? Entonces, este 30 que está aquí no está correcto, ¿sí? Porque para que entre un 30 aquí, tuvo que haber pasado por acá. Ujú. Entonces, aquí probablemente pudiera ser, en este caso, un 20, y ahí lo va a aceptar, ¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta cuando estemos capturándole datos a nuestras tablas, ¿sí? Porque la llave foránea es precisamente eso, ¿sí? No dejes meter nada aquí si no está acá, porque esta es la principal. Bien. Entonces, aquí están tratando de insertar el departamento 9, ¿sí? A la tabla de empleados con número de empleado, el nombre, el puesto. Están insertando esos datos y le están diciendo 9. Entonces, aquí dice aquí, no permitido, departamento 9 no existe en la tabla de, ¿sí? En esta. ¿Sí? Aquí, como les digo, el 30 tampoco, pero bueno, así lo pusieron, ¿sí? Este está permitido, ¿sí? Porque seguramente que acá debe haber un departamento blanco, ¿sí? Como lo marcaba en este caso la primera tabla, ¿sí? Esta. Por eso es que lo esté aquí aceptando, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí permitido, ¿sí? El 9 no y el blanco sí. Entonces, esta es la relación que existe en lo que son las llaves foráneas, que son las constraints con las que más nos vamos a topar. Llaves primarias, constraints, quizás se puedan trabajar el unique, el default, ¿sí? Son cosas que vamos a estar manejando. Entonces, por aquí se van a encontrar el script, ¿verdad? De lo que es la llave foránea. Y igual, como lo hablamos ahorita, tomar nosotros el control de estos datos, de estos nombres, ¿sí? El constraint foreign key y se lo está aplicando de este departamento a este departamento, ¿sí? Pero esta es la tabla de departamentos y esta es la tabla de empleados, ¿sí? Que no cambia mucho la sintaxis de MySQL con el Oracle, ¿sí? Acuérdense, primero el constraint, el nombre que nosotros queremos ponerle, que el nombre nos diga algo, ¿sí? Relacionado con el dato que estamos grabando, ¿sí? Enseguida le vamos a poner foreign key y vamos a especificar este campo dep no, ¿sí? Es el que viene en la tabla de los empleados, que es este. Este que está por acá, dep no, aunque trae el mismo nombre, pero aquí está la tabla. Entonces, este pertenece a la tabla departamentos. Aquí no importa que se llamen igual, pero vienen de diferente dirección, ¿sí? Entonces, la constraint foreign key, y pues aquí nos indica palabras reservadas, que no debemos utilizarlas nosotros dentro del, como un nombre de campo, por decirlo así,
o un nombre de una variable. Esos son cosas que no debemos utilizar. Entonces, aquí el foreign key define la columna en la tabla hija o hijo, como hemos hablado, ¿verdad? A nivel constraint de tabla. Referencias, identifica la tabla de columna en la tabla padre. Referencia. Entonces, la referencia, sí, identifica la tabla y columna en la tabla padre. Llave foránea, define la columna en la tabla hija. ¿Sí? La función onDelete, cascade, ¿sí? Son las funciones que utilizamos para utilizar las llaves las llaves foráneas. Delete, cascade, son las dos, actualizar o eliminar, ¿sí? Permite borrar en la tabla padre y borrar registros dependientes en la tabla hija, ¿sí? Y ahí pues depende de nosotros de si vamos a permitir que nos borre los registros, aún cuando borre los registros de la tabla padre, aunque tengan movimientos en la tabla hija, ¿sí? Ahí depende de cómo lo vamos a poner nosotros en nuestro script. Esta es la que nos faltó ver el día de ayer, la constraint check. Esta define una condición que debes satisfacer cada fila. Expresiones no permitidas. Referencia en las pseudocolumnas curval, nextval, level, row no. Son las expresiones permitidas. Llamadas a las funciones sysdate, UID, user o serve, user end. Son más que nada funciones que traen ya los manejadores. Cuando nosotros vamos a hacer o llamar algún campo para hacer conversiones de datos de fechas a números o números a fechas o lo que sea, ¿no? Las consultas que se refieren a otros valores en otras filas se define o bien como una restricción a nivel tabla o a nivel columna. Yo la verdad esta parte la he utilizado nada más cuando vamos a hacer una consulta, por decirlo así, de un rango de, vamos a decir que queremos nosotros sacar una relación de todos los números de departamento, por decirlo así, que están entre el 1 y el 20. ¿Sí? Aquí el Oracle lo está utilizando así. Constraint depth num check de 10 a 99. ¿Sí? Básicamente son para hacer llamadas a registros. Alter table, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, puede añadir o borrar, pero no modificar una constraint. ¿Sí? Nosotros en SQL lo podemos crear y podemos borrarlo, pero no estoy seguro si nos permite borrar la relación o el constraint cuando ya tiene datos. ¿Sí? Habría que checarlo. ¿Sí? Aquí dice no modifica una constraint. ¿Sí? Activa o desactiva constraints, añade una constraint no null con la cláusula modify. ¿Sí? Que esta no la hemos visto en MySQL. Y pues aquí básicamente ya son funciones repetitivas de lo que ya estuvimos haciendo, ¿sí?
para añadir una constraint, ya lo vimos esta parte, ¿sí? Cuando estuvimos haciendo las constraints, las hicimos directamente en el manejador, y pues en el SQL esta es la forma de hacerlo, ¿sí? Siempre alter table, ¿sí? El nombre de la base de datos, ¿sí? Agregar la constraint con el nombre que identificamos de una llave primaria, le ponemos el nombre a la constraint y las referencias que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso, pues el número del empleado, ¿sí? La eliminación de constraint ya lo vimos también la vez pasada, ¿sí? Vamos a utilizar alter table con el drop constraint y el nombre, ¿sí? Esto creo que ya lo habíamos visto con el SQL, las primeras veces que estuvimos creando, ¿verdad? Sí, sí lo hicimos. Entonces, igual aquí, para borrar una llave primaria, ¿sí? Drop primary key. Desactivar constraint. Esto desactivar constraint no es eliminarlo, es nada más quitar el candado, por decirlo así. Pero ahí va a estar la estructura creada de esa llave primaria, por decirlo así. En el momento que nosotros necesitemos activarlo, le ponemos otra vez enable. ¿Sí? Esta es la palabra clave para poder trabajar. Entonces, pues, le seguimos, muchachos. Este documento lo voy a poner ahí. Ok. Hoy estamos... Sí, por favor. Hoy estamos 22, martes. Uh-huh. Vamos a programarnos para el próximo lunes hacer la evaluación de esta primera unidad. Ajá. Sí, hay suficiente tiempo para estudiar básicamente los ejercicios estos. ¿Sí? Permítanme, ¿sí? Bueno, espérame, ya voy. Espérame. Ahí salgo ahorita. Bueno, entonces permítame, joven, nada más. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿El examen va a ser teórico o cómo? El examen, no, en teoría nada. Va a ser ejercicios. Venga. Ya, no, está bien. A ver, profe, Mándeme. nada más para corroborar lo de la restricción de check. Esa es para que al momento de que queramos hacer un registro nuevo, que verifique si el valor ingresado en cierta columna está dentro de unos valores permitidos, ¿no? Sí, que no dupliques un valor. Por ejemplo, que no dupliques, en este caso, nombre, departamento, por decirlo así. Ah, ok, entonces es como que si tuviéramos un set de valores y sabemos que eventualmente se tienen que usar estos, más no se puede repetir. No es común utilizarlos, pero sí se permite. Profe, Mándame. yo me retiro, ya tengo otra clase. Sí, adelante, muchachos, ya saqué la lista de asistencia y los veo mañana. Ah, bueno, profe. Yes. Sí, nos vemos. Hasta mañana, profe, que tenga buen día. Sí, Hasta mañana, profe. igualmente. Noches. Bye.